Esta es nuestra quinta sesión de seminario de investigación del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Bueno, Gisela Zarenberg es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la FLACSO, en la sede de México, desde 2003. Se especializa en género, feminismo e interseccionalidad y en sociología política. En la FLACSO ha desempeñado cargos como secretaria académica, ha sido director del doctorado en investigación en ciencias sociales, de la maestría también en políticas públicas comparadas y de la coordinación en investigación. Fundó y es actualmente coordinadora de la maestría en políticas públicas y género. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Su línea de investigación va sobre género, feminismo, reacción conservadora, participación y sociología política. Su trabajo ha aparecido en diferentes revistas, Politics and Gender, International Feminist Journal of Politics, Journal of Politics in Latin America, Revista Mexicana de Sociología, América Latina Hoy, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, desde mayo de 2021 es miembro del Consejo Ejecutivo del Latin American Studies Association. Entonces, bueno, esto es un poco de quién es la ponente que nos va a presentar hoy la presentación, Conservadores religiosos en la política mexicana, permanencias y novedades. Y bueno, pues nuevamente, Gisela, muchas gracias por aceptar la invitación a presentar. Te comento un poco, la idea es más o menos entre 40 minutos, un poco más, una hora de presentación, dependiendo de lo que consideres. Y luego viene una ronda de preguntas y respuestas. Entonces igualmente invitamos a quienes están viendo la presentación que puedan ir conforme se va desarrollando la presentación, colocando sus preguntas en el chat para que podamos hacérselas llegar a Gisela. Y pues bueno, ahora sí que te cedo la palabra, Gisela, adelante. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Edgar, gracias Isaac. Es un gusto estar con ustedes y en el Colegio de México, que sea en esta modalidad virtual. Hablando de mundo virtual, también soy miembro de la red de politólogas, porque por ahí me conocen en las redes con ese hashtag y ese tagueo. Hoy voy a compartir avances de investigación sobre conservadurismos en México. He estado estudiando sobre reacción conservadora en México y en Brasil y sobre redes feministas, cómo las redes feministas pueden lidiar o no con estas reacciones conservadoras. Entonces voy a compartir la presentación. Les pido cualquier cosa, por favor avísenme, interrúmpanme con toda confianza si es necesario. Entonces, bueno, como les digo, la idea es presentar este avance de investigación. Quiero contarles un poquito el punto de partida para que sepan, bueno, quién les está hablando y quién les está comentando estos avances preliminares y qué punto de partida alimenta esta investigación y el acertijo que le da vida, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero comentar es que hace, yo diría, casi unos 8 años, podríamos decir, en los distintos balances que fuimos haciendo sobre en qué medida la agenda de género había logrado o no sus objetivos, el movimiento feminista, los movimientos feministas, habían logrado o no esta agenda, nos fuimos topando cada vez más incrementalmente con esta pregunta que ya hemos reunido bastante evidencia para tener ciertos indicios más o menos sólidos de respuesta, que tiene que ver con si los feminismos, el movimiento feminista, que muchas veces lo podemos también denominar como feminismos, si es más o menos flexible, y ahora voy a explicar a qué me refiero con flexible,
que los movimientos conservadores. Por ejemplo, y cito esto porque involucra también a colegas del Colegio de México, en 2015 tuvimos una reunión para construir el libro en el que hicimos un balance de 15 años de políticas de igualdad de género, ¿no? desde el 2000 hasta el 2015 en México, y ya allí varias de las intervenciones aludían a un giro importante de los contramovimientos conservadores. Hay toda una discusión de si son contramovimientos o no, pero bueno, después lo vemos. Pero bueno, básicamente había cuestiones reiteradas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Hola. Ahí está, sí, ahí Sí, se oye ok. bien. Bueno, se generaban ya desde esta hechura de estos balances, aparecía fuertemente distintos resultados de investigación en donde aparecían novedades, giros de actores conservadores religiosos con respecto a la agenda de género. Recuerdo muy bien que, por ejemplo, una de las organizadoras, Elizabeth Mayer, había hecho un discurso, un análisis de discurso sobre actores conservadores en Baja California, y nos refería a esto, ¿no? Cómo tenían, por ejemplo, claramente la habilidad de tomar palabras, tomar conceptos, términos, inclusive hasta instituciones, ¿no? Referidas a la agenda de género, hacerlas suyas y reconvertirlas de una manera en la que pudieran en realidad expresar sus propias agendas, por ejemplo, institutos de las mujeres, reconvertirlos en un cierto lenguaje familista, tomar, por ejemplo, el concepto de transversalidad de género, que es un concepto creado por el movimiento feminista, bueno, no la transversalidad, pero sí la transversalidad de género, ¿no? Y impulsado a partir de la conferencia de 1995 de Beijing, y cómo podían, por ejemplo, tomar estos conceptos y reconvertir y utilizarlos dentro de sus propias agendas, cómo podía haber el uso de las fronteras entre la verdad y la posverdad, ¿no? Ya entonces aparecía como elementos, y de manera interesante, y esto es algo sobre lo que voy a insistir y sobre lo que me gustaría discutir con la audiencia y con Edgar y con Isaac, en esos distintos espacios de encuentro empezaba a aparecer fuertemente a nivel local. Y yo voy a poner esto sobre la mesa porque creo que hay que mirar el nivel local. En contraposición con ciertas tendencias o ciertas versiones que dice que especialmente las reacciones antigénero son solamente o centralmente un fenómeno urbano, sí lo son, pero en México creo que el nivel subnacional es fundamental. Entonces ya desde el principio voy incorporando estos guiños. De manera muy general, el acertijo es bastante, lo voy a anunciar de una manera, como digo, general, ¿no? Sabemos que los avances en marcos seculares desde la posguerra, ¿no? Desde los años 50 en adelante, en términos de derechos humanos e incluso en términos de derechos de las mujeres y de género, sabemos que han contribuido a consolidar lo que se llaman estados modernos y laicos. Sin embargo, en las últimas décadas presenciamos una regresión, una reacción conservadora religiosa y no religiosa también, que socava estos marcos seculares. A mí me va a interesar especialmente los marcos seculares en términos de género, de los derechos en términos de género, bueno, en América Latina y en el mundo. Y entonces, bueno, la pregunta un poco es cómo estos nuevos actores y nuevos, es parte de la pregunta, es cuán nuevos o no son, ¿no? Cómo estos actores conservadores religiosos, que yo les voy a mencionar, elite religioso conservadora en México, logran socavar estos marcos, especialmente en relación a género. La principal hipótesis, argumento, como es una investigación en proceso, está entre hipótesis, argumento, ¿no? Con resultados preliminares,
es que las élites político-religiosas conservadoras adquirieron nuevas características en términos de redes flexibles o lo que se conoce en inglés como flexinets, que es un marco propuesto por Janine Wedel para estudiar élites. No élites religiosas, pero yo propongo adaptarlo al mundo de las élites, al mundo de las élites religiosas. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de organización de la presentación? No hagan caso del teléfono que Ley de Murphy está sonando en este mismo momento, si es que lo escuchan. Bueno, voy a contextualizar brevemente algunos datos con respecto a religión. Yo me imagino que en otros encuentros previos los han visto, así que no me voy a detener tanto. Les voy a comentar sobre la metodología que estoy utilizando en esta investigación en proceso. Luego, sobre el marco analítico de FlexiNets y una primera fase de análisis cualitativo de biografías de ciertos personajes claves, para luego, esta sería el avance preliminar principal, mostrarle algunos resultados de análisis de redes de 77 biografías de personajes que consideramos como parte de esta élite religioso-conservadora en México. Y luego, esperemos a ver cómo vamos de tiempo, voy a hacer algunos contrapuntos con una investigación que sí ya está terminada sobre movimientos feministas en México y en Brasil, que va a salir, espero, este año en la serie Elements de Cambridge University Press. Entonces, bueno, no se preocupen que lo voy a anunciar y lo voy a difundir. Y bueno, y ciertas conclusiones. Entonces, este es un poco el plan de vuelo que les propongo. Vamos a... Bueno, cierto contexto, esto me imagino que es bastante, lo han revisado y es bastante conocido, y hay muchas discusiones acerca de la medición de la lealtad religiosa, por decirlo de alguna forma. Yo no provengo del campo del estudio de las religiones, así que me perdonarán cualquier sacrilegio, por favor. Y esto es simplemente hecho del 2000 al 2018 con datos del Latinobarómetro para toda América Latina. Me interesa mostrar las tendencias generales para ubicar el caso mexicano, ¿no? Las respuestas a la pregunta de a qué religión adscriben los encuestados, y se ve consistentemente un descenso. Lo que está en azul es la respuesta de quienes se adscriben como católicos, ¿no? Que ha bajado 18 puntos porcentuales del 2000 al 2018, prácticamente un punto por año. Estamos hablando de millones de respondentes menos a esta encuesta que se adscriben como católicos. Y la tendencia de alguna forma inversa en dos sentidos, tanto en lo que serían evangélicos sin especificar, que es la línea naranja, como en quienes declaran no adscribir a ninguna religión, ¿no? La línea gris es protestantes, que tiene una pequeña subida. Entonces, este es el contexto general en América Latina, que tiene variaciones importantísimas por caso. Tenemos casos como Uruguay, en donde en esta misma encuesta, que puede ser criticada de muchas formas, pero por lo menos nos permite cierta homogeneidad de comparación. En Uruguay, el 30% se declara no adscribir a ninguna religión, ¿no? Tenemos ese caso, como en otros extremos tenemos casos como en El Salvador, donde alrededor del 40% de la población se declara evangélica. Bueno, entonces hay una variación importante, pero bueno, como en todo contexto es importante tener algunos parámetros. ¿Y cuál es el contexto en México? Bueno, México, siempre todas las discusiones a las que he asistido, ustedes seguramente hay más matices, siempre se enuncia como que México es un caso atípico, porque en México la declaración todavía, hasta hace poco, la declaración de las personas que se declaraban católicas estaba muy por encima del promedio regional, ¿no?
seguían alrededor del 80%, aunque en el último censo ya apareció un decrecimiento en torno al 77.7, son los datos que vi en el censo del 2020, seguramente los estarán discutiendo en el campo religioso, ya me dirán. Y hay un aumento también de evangélicos, ¿no? Del 2010 de 7.5 a 11.2, y de no religión, de quienes declaran no tener religión, del 4.7 al 8.1. Las tendencias de decrecimiento de adscripción católica y de aumento de adscripción evangélica y de no religión tienen, digamos, decrecen e incrementan, pero en porcentajes muy diferentes al promedio regional, ¿no? De todas maneras, dejan entrever que creo que hay cierto dinamismo del sector evangélico y también de la no religión. Hay otro dato que me llama la atención, que igual estamos viendo cómo interpretarlo porque no está tan simple, que son los datos que aparecen en la Secretaría de Gobernación sobre asociaciones católicas apostólicas romanas, ¿no? Ahí se enuncia que hay 3.559 y evangélicas 5.803, lo cual sería, ¿no? Poco menos del doble, pero más. Y ministros católicos también, hay una distancia que me sorprende. Nuevamente, esto ya me lo comentarán quienes están en el campo de la religión, pero se observa, pareciera cierto dinamismo. ¿Por qué muestro estos datos? No porque este sea mi objeto de estudio, pero sí porque creo que este dinamismo también entre actores que provienen de perfiles católicos más tradicionales, acompañado de perfiles evangélicos y sobre todo neopentecostales, se observa en el campo de las élites políticas en México. Entonces, bueno, en realidad lo estoy presentando como un trasfondo muy general y probablemente con muchos asegúnes y discusiones, pero para no enunciarlo en el aire, ¿no? Bueno, ¿cómo nos proponemos estudiar estas élites? Bueno, comenzamos a partir de una exploración cualitativa de algunos personajes claves, claves sobre todo utilizando dos fuentes, o sea, principalmente una que es la prensa, y luego decidimos hacer un análisis ya de un cúmulo de biografías que estuvimos trabajando. Exploramos prensa, sobre todo prensa en línea, ¿no? Con palabras construidas que nos permitieran a través del paquete informático TagCrowd para ver qué buscadores se repetían y saturaban palabras en torno a qué nombres, y para construir también patrones periodísticos en torno a ciertos eventos que consideramos conservadores religiosos antiderechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los eventos están los reportes periodísticos sobre proyectos PIN parental, proyectos pro vida, iniciativas de ley, ¿no? Voy a hablar de la iniciativa de ley presentada por el diputado del PRI Añorbe contra el aborto. Algunos eventos, identificación de encuentros públicos con funcionarios, ¿no? Como pudieron ser ciertos encuentros con el propio presidente o lo que aconteció en Bellas Artes. Entonces, esta fue una fuente. La otra fuente es el informe de Mexicanos contra la Corrupción, que nos permitió, digamos, también rebotar esta primera construcción de esta primera muestra. Es una muestra de nombres
que está construida en sentido fuerte. ¿Qué quiere decir? Si había alguna duda, por ejemplo, con respecto a legisladores, si había alguna duda de si, por ejemplo, había votado una ley contra los derechos de las mujeres, ¿no? Una ley que podría considerarse como reacción conservadora, pero no teníamos otro dato más, excluíamos ese nombre. O sea, no hay nombres que nos generen dudas, y eso puede ser discutido, ¿no? Puede ser discutible. Por lo menos teníamos que tener alguna suma de trayectorias que nos indicaran que estábamos ante conservadores religiosos. Nos centramos básicamente en católicos y evangélicos, entendido ampliamente, aunque es un mundo diverso, lo sabemos. Y fuimos reduciendo entonces paso a paso la muestra hasta llegar a estos 77 nombres que están, les digo, todavía incluso en proceso, pero es una muestra que no nos genere duda alguna de que quien está, ¿no? Puede ser considerado bajo estos parámetros. Por ejemplo, la gran mayoría era importante que pudiéramos reportar en su biografía si incluía un pasaje por alguna organización de tipo religiosa o de tipo pro reacción conservadora religiosa. Y si no tenía, por ejemplo, este pasaje, que son muy pocos los casos que incluimos que no tuvieran, por ejemplo, estos pasajes, que hubiera alguna acción concreta que nos demostrara esta pertenencia, digamos, a esta clasificación. Por ejemplo, si había organizado seminarios pro vida en el Senado o en el Congreso estatal, o la presentación del libro de Agustín Lajes, ¿no? Lo considerábamos como un dato de esta adscripción. Pero tuvimos cuidado porque sabemos que parte de la lógica política es el voto instrumental, entonces puede haber voto a una ley, por ejemplo, considerada conservadora, pero no necesariamente esto nos está hablando de una trayectoria de vida política conservadora religiosa. Entonces se entiende esta diferencia. Y luego, para la parte de feminismo, quiero decir que, bueno, para esta parte hubo otras, no solo biografías, sino entrevistas en profundidad en México y en Brasil, a las que aplicamos un instrumento para el análisis de redes que se llama generador de nombres, Name Generator en inglés, la literatura en inglés, y fueron 35 entrevistas en México y 47 en Brasil. Entonces, bueno, aquí rápido la base de datos misma, ¿no? Entonces tienen algunas precisiones de nombre, fecha de nacimiento, edad, profesión, participación en movimientos o contramovimientos, como se quieran denominar, si hay trayectoria legislativa, que es lo que está señalado en rojo, trayectoria gubernamental, política, en iniciativa privada, trayectoria sindical, si tiene cargos por corrupción, esto con la idea de comparar en algún futuro próximo con Brasil también, aunque por supuesto hay también casos en México. Comisión, bueno, esto sigue siendo otras comisiones legislativas, etcétera. Entonces, bueno, y otros datos, ¿no? Si tienen familiares vinculados a la política, qué acciones en contra de una agenda progresista, ¿no? Denominada progresista, si es que hicieron, ¿no? Se presentan, y bueno, y las fuentes de información. Entonces, bueno, esta es la metodología de base. ¿Qué son FlexiNet? Vamos un poco al marco
desde el que analizamos la información. Bueno, la primera propuesta conceptual, analítica, histórica de Janine Wedel, que en realidad es también antropóloga, dedicada a estudios de gobierno y políticas públicas, una trayectoria interesante, heterodoxa, es que lo que está en negritas es la propuesta original y lo que está en rojo es la adaptación a este estudio específico. Entonces, lo que está en negritas es que los estudios tradicionales sobre elites hablaban de una captura desde el mundo privado, por ejemplo, al mundo estatal, con fronteras claras entre lo que es privado y lo que es estatal. Y lo que ella va a proponer es que después de la caída del muro de Berlín y de determinadas coyunturas críticas y reformas al Estado, como propone mucho de la literatura en política pública, las fronteras entre lo público y lo privado se transforman en fronteras borrosas y que por lo tanto las nuevas élites van a tener posiciones simultáneas en el mundo privado y en el mundo público. Esto es más que puertas giratorias, no es que entran al mundo público, salen y después vuelven al privado, no, es más que es un giro al concepto clásico de puertas giratorias en los estudios de elites. Ellas lo que van a decir es que mantienen sus posiciones en el mundo público y en el privado al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, lo que voy a proponer es que hay un fenómeno similar entre los mundos sacros y los mundos seculares. Hay un mantenerse al unísono en estos dos mundos. Más allá de que además pueda mantenerse al unísono en posiciones privadas y públicas. Entonces, aquí tenemos un personaje que es Hugo Eric Flores, del que voy a hablar, del que hicimos un análisis de su biografía, que nos parece que podría ser representativo de este estar al mismo tiempo en el mundo sacro y en el mundo secular. Y es importante entender que este estar al mismo tiempo, aquí está Hugo Farella y su hijo, representa múltiples puntos de ventaja, ¿no? Es decir, son personajes que en el estudio de sus trayectorias, Janine Wedel también estudia biografías de elites, justo con Roderick Camp, que también ha estado conociendo de esta investigación. La idea de mantener simultáneamente posiciones implica múltiples puntos de ventaja. Y entonces aquí lo que nos interesa mostrar es cómo se sacan de alguna forma ventajas de ubicarse al mismo tiempo en un mundo espiritual y pragmático secular. Entonces, por ejemplo, en el análisis de la biografía de Hugo Eric Flores, que es uno de los fundadores del Partido Encuentro Social, es pastor de Casa sobre la Roca, que es una iglesia neopentecostal, evangélico neopentecostal, que adscribe a la teología de la prosperidad. Me imagino que lo sabrán, pero si hay entre el público quien no lo sabe, es esta teología que promete Weber Dixit muchos años después, que las recompensas a la lealtad y a la fe no se van a dar después de la muerte, sino en esta propia vida, y hay en el discurso de Casa de la Roca fuertes ingredientes del trabajo hacia el éxito, ¿no? El éxito como una prueba de que Dios nos está recompensando en esta vida, y los mismos slogans de esta iglesia son trabajo religioso, pero el lenguaje no religioso, ¿no? Su forma de presentación es explícitamente de esta manera, y toda la estética es una estética muy moderna. No sabemos a veces si estamos viendo un video de una publicidad no sé, de algún banco o de una iglesia. El lenguaje es muy moderno, muy secular, y cuando analizamos la trayectoria de este personaje, vemos un personaje que
circula simultáneamente por estos mundos, que además fue abogado de a quienes se les estaba imputando en el caso de Atenco, sí, en Chiapas, y además académico de una institución de reconocido prestigio. Entonces, ida y vuelta por estos distintos mundos, uno puede ver en esa trayectoria aprovechamientos de las posiciones en estos mundos para objetivos en común. Por ejemplo, desde lo académico, publicar un libro que a la vez está apuntalando su defensa de los actores que estuvieron involucrados, en este caso en Chiapas, que tenían a su vez relación con iglesias evangélicas neopentecostales, o la circulación por cargos públicos para después generar un partido presentado como partido laico, pero que sabemos que tiene una agenda profundamente sacra, el uso constante del lenguaje, por ejemplo, para ponerse a la pastilla del día después, pero en términos científicos académicos enunciados desde una posición académica. Entonces, este juego de ir y venir por distintos lenguajes, por distintas fronteras, nosotros lo notamos presente especialmente en este personaje que es Hugo Eric Flores, que proviene de una iglesia neopentecostal. Hay otros personajes que vamos a ver que parecen no necesariamente cumplir a rajatabla con esta nueva definición, pero la construcción de alianzas entre ellos potencian, desde lo que queremos argumentar, esta flexibilidad. La foto que acabo de poner es de Iván Cortés, y las que están a la derecha son de Hugo Farela e hijo, que Hugo Farela es el presidente, coordinador de Confraternice, de una organización que agrupa distintas iglesias cristianas. Él proviene de una iglesia más tradicional dentro del mundo evangélico, no tan novedosa como Casa sobre la Roca. Hay en el contenido de sus discursos encontramos más, si quieren, posicionamientos no solo relacionados con el discurso laico, sino más con la disciplina, y hay muchas más enunciaciones en términos de la palabra escrita bíblica que, por ejemplo, en el caso de Hugo Eric Flores. Pero de todas formas hay evidencia de circulación del mundo público y el mundo sacro, no necesariamente de su propia persona, pero sí de familiares y pastores allegados a la Confraternice. Y la cuarta foto es la de Iván Cortés, que es coordinador del Frente Nacional por la Familia, digamos, del PAN, fue diputado, tuvo cargos públicos diversos, y les voy a ir contando ahora, cuando veamos los siguientes puntos conceptuales de lo que significan FlexiNets. La otra característica de estas nuevas élites, y ella no está hablando necesariamente de élites religiosas, nosotros estamos haciendo una adaptación, es que esta permanente viajar entre fronteras borrosas les permite a su vez evitar controles y enunciar convicciones fuertes sin evidencia. ¿Por qué? Porque es muy difícil auditarlos, es muy difícil. No es que se estén, voy a poner todo de una vez, no es que estén rompiendo reglas, sino que las están cambiando desde dentro del Estado. Esto es bien importante, por eso no hay solo captura. No es que estén saltándose las reglas, sino que las están reformulando. Entonces, ¿cómo lo adaptamos a lo que encontramos en estas biografías, tanto a nivel de discurso como en trayectorias de vida? Una cuestión importante que se ha estudiado más, creo yo, en el campo, que tiene que ver con los discursos, es esta capacidad de construir lo que Wilkinson
que es una investigadora que ha hecho investigación antropológica etnográfica en el Frente Nacional por la Familia en la Frontera Norte, y ahorita está por salir una publicación en la que ella participa en International Feminist Journal of Politics. Es esta capacidad de construir significantes vacíos anidados. Ella, que son, por ejemplo, lo que tiene que ver con ideología de género, con la construcción de la ideología de género como un proyecto imperialista, antinacional, una conspiración global para imponer el marxismo. Aquí está el libro negro de la nueva izquierda que les comentaba, ¿no? De Nicolás Márquez y Agustín Lajes. Creo que la foto es elocuente en la tapa de este libro. Y lo que ella analiza, y esto es bastante interesante y por momentos un poco escalofriante si quieren, es que en México el énfasis, y esto ya encuentra que no es necesariamente igual en otros países, está puesto en la idea de amenaza y de seguridad. El epicentro es la construcción de esta ideología de género como amenaza contra la familia, pero como un argumento que genera una narrativa causal de por qué estamos como estamos, por qué vivimos en violencia como vivimos, porque hay una destrucción de la familia que es la que está causando la violencia. Hay un culpable. Y este culpable tiene una construcción argumental. Ella hizo etnografía, observación participante en reuniones del Frente Nacional por la Familia y lo documenta muy bien. Y nosotros también lo encontramos en los discursos de estos personajes, pero además hay un hecho biográfico que es interesante. No quiero decir que, no quiero levantar una teoría conspirativa, pero sí que hay afinidades selectivas en las biografías, en las trayectorias de vida de estos personajes, y es que Iván Cortés y Agustín Laje, por ejemplo, compartieron una formación en la Universidad de la Defensa Nacional. Son dos personajes en Estados Unidos, son dos personajes muy interesados en todo lo que tenga que ver en defensa nacional, y de las 77 biografías que nosotros recolectamos, aquellas que pasaron por el legislativo, por ejemplo, casi el 60% pasaron por Comisión de Defensa o de Seguridad Nacional. Entonces sí creo que hasta ahora, con las evidencias cruzadas por el momento, provisoriamente, hay una hipótesis fuerte con respecto a este cruce entre seguridad nacional y la construcción de este discurso antigénero y de ideología de género. Para alguien que estudia redes y biografías, los pasajes por programas educativos similares sí son un dato, ¿no? Que los dos hayan estado en esta Universidad de la Defensa Nacional y uno ve la currícula y, por ejemplo, una de las materias tiene que ver con la guerra cultural y con esto de no prohibir, ya no censurar, ya no hacer guerra cultural, censurando contenidos, como podía hacer las dictaduras, ¿no? La propuesta principal de la guerra cultural en las dictaduras es censurar contenidos, producción de contenidos, quemar los libros de Marx, ¿no? Como se hizo en Argentina y en otros países, en la dictadura. La propuesta ahora no es esa, es construir barreras a la recepción de contenidos. Y este cambio, digo, si uno se para desde las trayectorias educativas, es interesante, porque ¿qué significa construir barreras a la recepción? Construir los contenidos de una manera en que se repitan, ¿no? Un poco este documental del dilema social, ¿no? Pero de alguna forma que se repitan de manera a construir pequeños mundos de contenidos en donde las personas se sientan identificadas con contenidos similares a los que piensan y rechacen ellas, censuren ellas otros contenidos diferentes. Es construir a los receptores de la comunicación en censores, en censuradores. Y me parece que cuando uno empieza a cruzar estos datos, no es gratuito que haya una afinidad lectiva tan grande en la construcción de estos contenidos. No quiero pasarme a un polo conspirativo, no estoy diciendo que se sentaron Agustín Laje
Iván Cortés y delinearon un plan maquiavélico, no. Estoy hablando de afinidades selectivas, de trayectorias educativas compartidas, de que hay contenidos y hay cursos sobre cómo construir comunicación. Digo, para entender también y empezar a pensar cómo construir educación, contenidos y comunicación en otros campos. Entonces, bueno, a mí este me parece un dato interesante, no contundente, no estoy armando una teoría sobre eso, por favor, quiero que se entienda bien, pero interesante. Y finalmente, otro dato bien interesante que lo vemos claramente en Brasil, es esta idea de no romper reglas, sino crearlas desde el Estado. ¿Qué reglas desde élites político-religiosas hemos visto que se han construido, que cambian el juego desde la reforma dentro del Estado? Bueno, hay, por ejemplo, dos, que aquí en rojo puse una, pero me está faltando otra, que son todo lo que tiene que ver con reglas, por ejemplo, de exentar impuestos a las iglesias. Que este ha sido el gran sine qua non en Brasil. Realmente y tiene que ver con este juego doble, porque las iglesias exentan impuestos porque se presentan como asociaciones que no buscan ganancia, pero al mismo tiempo han construido holdings empresariales. Realmente, por ejemplo, Edir Macedo de la Iglesia Universal del Reino de Dios está entre la lista de los más ricos en Forbes, ¿no? Entonces, digo, de nuevo, esta ambigüedad constitutiva jugándose en el cambio de reglas. Otra arena para el cambio de reglas fundamental es lo que tiene que ver con las concesiones de televisión y de medios de comunicación, ¿no? Que forman parte importante de lo que es el modelo brasilero, ¿no? de poder de las iglesias. Señalaría estos dos, por supuesto están los cambios que han habido, proyectos para cambiar la ley de asociaciones religiosas en México, pues yo creo que esos son más frontales, creo que los cambios sutiles hay que mirarlos más en el mundo secular, porque hay planificación con respecto a esto, hay difusión de qué proponer con respecto a esto. Por supuesto, todo lo que tiene que ver en educación, en México claramente y en otros ámbitos también con sobreponer el criterio de libertad de expresión y libertad religiosa por sobre el criterio de educación laica, ¿no? Entonces, esto es lo que fundamenta la cuestión de PIN parental y etcétera. Pero nosotros estamos como muy interesadas en ver si todo este campo que es como más esperable, más claro, ver cómo funciona el unísono o no con estos otros campos. Entonces, eso es un objetivo que está ahora todavía no tan desarrollado en los resultados que tengo, pero sí importante de comentar porque va a ser un punto de observación privilegiado. Nos interesa mucho esto, por eso miramos en qué comisiones, por ejemplo, habían estado, ¿no? Bueno, de las 77 biografías, más allá de estas historias anecdóticas de personajes claves que acabo de traer, lo que tenemos es que la mayoría las podemos ubicar en el mundo católico en distinta gradación. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Y 34% en lo que podría llamarse evangélico. De estas 77 biografías, hay casi un 45% que tuvieron alguna trayectoria como legisladores. Estamos hablando que en esta elite hay, como les mostré, puede haber distintos tipos de trayectoria de liderazgo, ¿no? En distintos campos. Y casi 49 funcionarios en posiciones de gobierno, tanto a nivel nacional, inclusive gobernadores, hasta nivel estatal y municipal. Por supuesto que pueden tener trayectorias por los dos ámbitos, o sea, una misma biografía
tiene trayectorias por los dos ámbitos. Hay menos trayectorias, y esto es interesante con respecto a las redes feministas, en el Poder Judicial. Por lo menos en hartos cargos, en estas 77 biografías. Tenemos 2 ministros, digo, no es poca cosa, un ex ministro de la Corte, que ahora es magistrado, y un ministro de la Corte, que bueno, son cargos de élite, pero hay menos en trayectorias aunque sea viendo desde dónde empezaron hasta dónde llegaron, desde posiciones relacionadas con tribunales de menor rango. Y esto sí difiere de lo que hemos visto en el campo feminista, en donde la movilización sociolegal tiene un centro bien importante y bueno, habría que seguirlo explorando. Bueno, ¿quiénes son legisladores y funcionarios ahora de este universo de 77 biografías? ¿Cómo se comporta la trayectoria por el legislativo y el ejecutivo? Subdividida por católicos y evangélicos, y esto creo que nos da también un primer dato interesante a seguir explorando, porque nosotros esperábamos que la élite católica, o en estos 77 biografías, buena parte tiene rasgos que podríamos considerar más tradicionales. Élites locales fuertes, aliadas a empresas fuertes, etc. Y pensábamos que los evangélicos, bueno, estaban en camino, pero no iban a tener tanta trayectoria o tanta ocupación de cargos, y pues lo que esta primera exploración muestra es que no es así. Se sigue confirmando este fuerte dinamismo de lo que significan los liderazgos políticos para aquellos que provienen de iglesias evangélicas. Nosotros hicimos exploración y, por ejemplo, Casa sobre la Roca tiene programas de formación para liderazgos, y sabemos que por distintos estudios que en otros países esto existe. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ni hablar, hay trabajo etnográfico sobre este tipo de formación, y esta idea de que acceder a estos cargos también constituyen una recompensa, una señal de premio divino, ¿no? en la vida. No hemos hecho entrevistas en profundidad, ni sabemos si podremos hacer. Sería interesante ver si es que contestan. Y luego hay toda una parte que, bueno, como me dedico más a esto, me resulta más interesante, que es el análisis de redes. Los puntitos en rojo son nombres de personas, y en azul, los cuadraditos, son organizaciones por las que hayan pasado. Entonces, por ejemplo, aquí, ADF, ¿no? María de la Paz Quiñones y Javier Otrep Massa pasaron por ADF, ¿no? Entonces tienen una línea, las líneas es pasaje por, ¿no? Haber pertenecido en el mismo tiempo a esa organización. Lo que nosotros inferimos es que hay relación, lo que se llaman redes bimodales, si es que 2 actores pasaron al mismo tiempo por la misma organización, están relacionados entre sí. De esta primera imagen, lo único que me interesaría en este momento es que captáramos 2 cuestiones interesantes, en mi opinión. Una es que aquí tenemos una red donde todos los actores están conectados entre sí. Y aquí tenemos como, no sé si ven, otra sección del grafo, en donde hay redes, hay más fragmentación de la red. Es decir, hay redes en sí mismas que se conectan, pero que no necesariamente tienen conexión entre sí. Buena parte de esto, no sé si ven mi cursor, de esta red que está aquí a la derecha, que está más fragmentada, está constituida por actores provenientes y relacionados con
organizaciones e iglesias evangélicas. Y buena parte de lo que está a la izquierda, en esta red más compacta, más densamente relacionada, son actores pertenecientes a distintas organizaciones católicas. No únicamente, no únicamente. También hay organizaciones internacionales, pro vida y anti-derechos. Pero la mayor parte están más alineados. Entonces hay un primer dato, que las redes evangélicas son más fragmentadas y las católicas más densamente relacionadas. Parece haber cierta resonancia con cierta literatura que hemos explorado, de mayor también movilidad y libertad de creación de iglesias y organizaciones en el mundo evangélico que en el mundo católico. Es decir, no necesariamente es un dato malo en sí mismo, pero sí es un dato descriptivo en sí mismo. Cuando hacemos un primer análisis de componentes principales, es decir, de agrupación por similar número de lazos entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un componente que es el rojo, que están estos nodos por aquí, pero también tenemos algunos a la derecha porque tienen solo 2 lazos, ¿no? Entonces forman un componente de 2 lazos. Podemos ver de nuevo este dato que mencionaba en el grafo anterior. Aquí ya están directamente solo las relaciones entre nombre, asumiendo que el pasaje por la misma organización es relación. Y de manera interesante, aquí hay varios, en el componente, el que estén reunidos entre sí tiene que ver con el dato estructural de cuántos lazos los unen. Pero de manera interesante, por ejemplo, aquí hay varias repeticiones de actores que están ligados al yunque. Y en este componente principal en azul a organizaciones internacionales. Y el que está en verde, hay bastantes pro vida aquí, distintos actores ligados a organizaciones pro vida. Entonces, bueno, hay que seguir explorando esto para ver si hay algún atributo específico que esté asociado a el número de lazos existentes entre los actores. Y finalmente, otro dato es el análisis de lo que llamamos betweenness, que es la intermediación. Es decir, la intermediación es una medida de centralidad, una medida para analizar, si quieren, la circulación de poder, así de grande, en una red. Y una de las formas de analizar esto, hay muchísimas, es medir quiénes son los actores que están el mayor número de veces en el camino más corto entre actores que no se conectan entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Actores que si los quitáramos, la red que perdería densidad de conexión. O sea, son actores puentes de alguna forma. Entonces, los que salieron más grandes son los que tienen mayor cantidad de betweenness, los que están más cantidad de veces entre actores que no se conectan directamente entre sí. Bueno, salió Rodrigo Iván Cortés, que no nos sorprende tanto, pero salió Carlos García Villanueva, que es un actor del yunque, que tiene relación con el yunque, que está, déjenme que busco bien esto, que está relacionado, si mal no recuerdo, que no tengo acá ay, se me fueron los, denme un minuto. Bueno, que lo más importante aquí es que está relacionado con el yunque, que es un actor local en Aguascalientes, que tuvo mucha influencia en en la presentación de diversos proyectos de ley, y es un empresario importante. Aparece Mario Alberto Romo, que
estuvo ligado a la presidencia, conocemos creo el personaje, no hace falta mencionarlo, y Rodrigo Iván Cortés, de quien ya les comenté, que es quien coordina el Frente Nacional por la Familia. Entonces, bueno, esto nos llevaría a ver las redes locales, más todavía las redes locales del Yunque, porque le hemos prestado mucha atención al Frente Nacional por la Familia, con razón, no estábamos equivocados, pero y en los estudios religiosos, claro que se le ha prestado atención al Yunque y a sus conexiones locales, pero bueno, aquí tenemos otra evidencia más fuerte de la importancia, por lo menos a nivel de intermediación de estos actores. Hay otras actoras que también son importantes, por ejemplo, Catarina Rottweiler, que tiene mucha actividad a nivel en la relación con organizaciones internacionales. Antigénero, anti-agenda de género y tipo Citizen Go, y está muy presente en los foros internacionales, ¿no? Bueno, ¿en qué medida estas redes tienen la flexibilidad, tanto las densamente conectadas como las no? Avísenme, yo creo que ya estoy en la hora, pero bueno, de unirse cuando es necesario para avanzar en su agenda. Lo que tenemos, les voy a pedir aquí brevemente que miren nada más lo que dice la red bimodal en la iniciativa contra el aborto que presentó el diputado priista Manuel Añorbe. Y aquí lo que vemos en distintos colores son actores de esta élite, de estos 77 que mencioné, pero del Senado, que están en el Senado nada más, que apoyaron este proyecto que finalmente no pasó, aunque pertenecen a distintos partidos y a distintas afiliaciones religiosas. Entonces, bueno, claramente digo, este es un dato más, lo podemos ver en las marchas, lo podemos ver en distintas, pero este es un dato más para mostrar la capacidad de alianza, y no importa si es que los evangélicos están compitiendo en la adhesión religiosa, porque a la hora de unirse por puntos en común, como es el aborto, no es así. Yo creo que ya estoy, ¿cuánto, Isaac? Si gustas ir como redondeando, Gisela, para... Bueno, nada más mencionar, porque no me da tiempo, pero lo puedo hacer en la parte de preguntas, que las redes feministas mexicanas, nosotros hicimos un estudio de las redes de mujeres en plural, que sería como una especie de, si quieren, elite para el avance en los derechos políticos de las mujeres, tiene exgobernadoras, candidatas a presidentas incluidas en esta red, etc. Es una red densamente relacionada entre sí, pero a diferencia de la red de estos 77 personajes que mostramos, uno, hay presencia local a nivel estatal, pero no necesariamente territorial ni interseccional. Si bien hay algunas nodos de esta red, o sea, puntitos de esta red que tienen presencia, por ejemplo, en Oaxaca con organizaciones de mujeres indígenas, no es extensa el enraizamiento de estas redes a nivel interseccional. Y encontramos más puntos que en sus trayectorias tenían relaciones con poblaciones indígenas, especialmente con Fraternice, en la red conservadora que en esta, y esto es fuerte. Para aborto es todavía peor. O sea, para aborto, excepto el reciente caso de Oaxaca, hay una dificultad importante en extender las redes pro aborto a nivel local, subnacional y interseccional. Y también hay conflictos serios para extender las redes a organizar, y hay conflictos tremendamente serios para extender las redes a nivel de organizaciones sexofluidas, digamos, ¿no? Hay conflictos serios entre feminismos binarios expresados en términos de mujeres y hombres frente a lo que es el transfeminismo y abolicionismo. En México esto es
tremendamente fuerte y finalmente lo que sale en nuestras investigaciones es que la violencia termina siendo el eje rector que unifica el campo, ¿no? Las protestas contra la violencia, pero hay muchos quiebres que en México son serios y que nos ponen en una situación paradójica, si quieren, en donde pareciera que hay más capacidad de anidar y de construir significantes convocantes, anidados en el campo conservador que en el campo feminista, si esto es algo sobre lo que tenemos que seguir reflexionando. Yo estoy haciendo este estudio porque me interesa finalmente descubrir, ¿no?, cómo poder reflexionar desde el campo feminista qué nos haría falta para enfrentar mejor la amenaza conservadora, ¿no? Y nos hace... creo que estudiar nuestros propios conflictos y nuestros propios enraizamientos y desenraizamientos es un punto importante. Lo dejo ahí y ya. Y a preguntas. Y si Muchísimas gracias, Gisela, por esta exposición. La verdad es que das un panorama muy interesante de un fenómeno bastante, pues que está como causando bastante problemática discusión en el país principalmente, pero no solo en el país, sino en toda la región, ¿no? Y que lleva ya algunas décadas. La primera ponente, Karina Bárcenas, nos explicaba un poco de cómo ha venido transitando o ha venido transformándose el fenómeno, y tu exposición nos da todavía más amplitud respecto a lo que ha venido ocurriendo. Tenemos, creo, preguntas del público, Gisela, que quisiéramos compartirte. Exacto. Muchísimas gracias, Gisela, por esta presentación de tesis y de datos interesantísimos, y además de esta representación visual que ayuda mucho para entender el campo de las élites conservadoras religiosas y los movimientos o las élites, movimientos feministas. Interesantísimo el uso de Social Network Analysis para el análisis de estos dos fenómenos, que es algo que no se ve tan seguido en el campo. Y eso creo que añade de suyo, es una contribución importantísima. Y yo quisiera hacerte unas preguntas. Tenemos ya preguntas del público. Yo aprovecho que estoy hablando y aprovecho para hacerte unas preguntas. Comienzo con unas muy específicas a raíz de las gráficas que nos presentabas, nada más por curiosidad. Nos presentabas organizaciones en los cuadritos azules en una de las diapositivas. Quisiera saber si pudieras darnos detalles de qué tipo de organizaciones son más o menos, si estamos hablando de organizaciones asistencialistas, organizaciones de consejería jurídica, organizaciones quizá médicas, o simplemente medios masivos de comunicación, más o menos para tener una idea del tipo de organización, si pudiera haber una categorización de estas organizaciones. Y me quedo yo con esa y te hago... Isaac, ¿tú quisieras preguntar otra cosa antes de pasar a las preguntas? Sí, gracias, Edgar. A mí me gustaría un poco, Gisela, pensando en la introducción que nos diste del fenómeno, si hay algún contrapunto. Bueno, me gustaría que si pudieras como profundizar en esta última parte que señalabas al final, pero por otro lado, también en el relativo a lo local, lo subnacional, cómo se encuentra propiamente en esta red, o en estas redes que nos muestras, si son organizaciones que tienen un arraigo en dónde, si es físicamente posible localizarlas, y cuál es la fuerza propiamente de ese componente local en ese sentido. Esa sería una de las preguntas que me surgió al escucharte, y podemos... Yo te aprovecho para hacerte otra pregunta, Gisela. ¿Qué pasa con grupos como Católicas por el Derecho a Decidir? Que no serían fácil de acomodar en una u otra categoría. ¿Qué pasaría con eso? Ok.
Y si quieres te dejamos estas 3 preguntas iniciales y mientras le damos a la audiencia tiempo para que vaya elaborando más preguntas y continuamos más adelante. Bueno, en cuanto a las organizaciones, hay organizaciones tanto local como global. Y yo haría una diferenciación entre qué tipo de local, a reserva de analizarlo, no tenemos todavía un trabajo por delante, ¿no? Lo que estamos viendo a primer rasgo es que del lado católico hay organizaciones que sí podrían pensarse como más elitistas, que a su vez habilitan con cierta élite también económica local y política, pero del lado evangélico también hay organizaciones territoriales e interseccionales, sobre todo, por ejemplo, la Confraternice, tanto en la frontera norte como en Chiapas. Y también otro tipo de organizaciones que son las que tienen que ver con escuelas y universidades, pero también escuelas, en fin, y como que hay que todavía, nosotras tenemos pendiente trabajar qué tipo de organizaciones locales. También hay organizaciones del lado evangélico que yo las denominaría como de biopolítica psicológico-corporal. Y ahí estoy usando una investigación sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios de una colega brasilera que espero acordarme pronto el nombre, que es maravillosa, que ella estudia cómo estas iglesias neopentecostales tienen programas, no nada más que su feligresía asiste a las misas y compra, por decirlo de alguna forma, un contenido religioso espiritual. No, hay programas concretos de entrenamiento y de biopolítica. Por ejemplo, en la Iglesia Universal del Reino de Dios está el programa de, no sé si lo conocen, este estudio de Godlywood y de Intelligman. Sí lo conoces, Edgar, ¿no? Son programas y ahora online están a full. Por ejemplo, el de Godlywood es cómo ser una mujer, cómo convertirte en una diva de Dios. Y no por casualidad están usando Hollywood, Godlywood, ¿no? Y entonces es semanal. Tú entras a un grupo y hay una tutora que coordina el grupo. Y por ejemplo, para ser una diva de Dios no puedes no puedes ser obesa. Tienes que trabajar sobre tu cuerpo, porque así vas a ser más exitoso y te va a recompensar, ¿no? Tiene que ver con la teología de la prosperidad, pero construida como biopolítica. Y entonces esto es un programa de formación semanal, que yo cuando lo veía decía, bueno, capaz hasta yo quisiera hacerlo porque, ¿no? Tienes que mandar cómo te ejercitas diariamente, tus fotos y compartirlas en un WhatsApp, ¿no? Y todos te echan porras, ¿no? Y también con los conflictos familiares, ¿no? Por ejemplo, este programa para las chicas de 15 años es que tienes que darle un beso todos los días a tu papá y a tu mamá y tienes que sacarte foto y compartirlo. Bueno, entonces, por ejemplo, en Jalisco está este programa como de psicología, que bueno, ustedes lo conocen. Entonces yo creo que son organizaciones diferentes, obviamente las organizaciones pro vida y las organizaciones del lado católico, creo que son más tradicionales y las podemos conocer más, pero yo creo que hay una innovación importante en el mundo neopentecostal que no estamos entendiendo del todo, tanto a nivel de estos programas como de biopolítica, como a nivel territorial. Sí hay estudios en México sobre Chiapas, eso sí lo conozco, aunque no sea mi campo de expertise, pero si lo que creo es que ahí cuando se alían estos dos mundos, evangélico y católico, cuando convergen, por ejemplo, contra el aborto, o cuando convergen
por el PIN parental y están construyendo una alianza territorial, elitista, local, muy poderosa. Porque uno ve más del lado católico sobre todo, una serie de actores que están ligados a las élites económicas, religiosas, locales, y ve del lado evangélico una especie de extensión territorial que me parece que hay que prestarle mucha atención. Te menciono algunas de las organizaciones que tenemos en la columna directamente de la base para usted, ¿no? Por ejemplo, Adame Castillo es uno de los dirigentes de la Organización del Bien Común, del Yunque, fundador y director general de Juventud Promotora de Valores Universales AC. Gabriela Videla Ruiz, vinculación con ADF, que es esta organización internacional, y Red Familia, Mendoza Díaz, ADF, Red Familia, Hernández Lecona Pro Familia, Capitol Ministers, por ejemplo, Añorbe, y tenemos otra columna donde están las iglesias, ¿no? Confraternice, Citizen Go, Luz del Mundo, que sí la incluimos, podría ser discutible. Yunque, déjenme bajar. Incluyendo México, Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC. En fin, te estoy intentando leer así organizaciones. Obviamente nos falta un trabajo de sistematización más profundo, ¿no? Como para ver quiénes están más conectados con quién, pero la hipótesis principal es que hay una fortaleza local, territorial e inclusive en algunos puntos interseccional, hablando en términos de población indígena. Y sé que esto puede llegar a discutir con otras versiones sobre la reacción conservadora, pero no creo que sea casualidad que tengamos 20 estados que hayan logrado aprobar el derecho a la concepción, el derecho a la vida desde la concepción. No me parece ninguna casualidad. Entonces, bueno, creo que ahí hay una potencia y un talón de Aquiles muy importante, porque las redes, por ejemplo, pro aborto feministas son más centralizadas en la Ciudad de México, tampoco es casualidad que se haya logrado aprobar en Ciudad de México, y en Oaxaca ahí hay algunas excepciones, y Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir no está en esta base de 77, no está. Para nosotros, obviamente, Católica está en la base pro aborto, ¿no? De feminismo pro aborto, que sabemos que tiene un papel muy importante en todas las negociaciones, ha sido importante para quienes están como en el borde de posiciones religiosas no tan contundentes, pero tienen dudas, etcétera. El trabajo de Católicas ha sido bien importante en los lobbies legislativos y en otro tipo de lobbies. Sabemos que está muy bajo ataque. En Brasil se aprobó que tuviera que cambiar el nombre. Entonces, me imagino conocerán este hecho, pero en esta base no. O sea, Católicas está del lado de las redes feministas. No sé si eso es lo que estabas preguntando, pero bueno. Muchas gracias, Gisela. Oye, tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a tratar de gestionarlas de la mejor manera para que todas puedan ser respondidas. Comienzo yo con una pregunta de Susana Alarcón. Dice, hola, buena tarde, muchas gracias por la presentación. Dice, ¿qué tan homogénea es la élite religiosa conservadora mexicana en cuanto a objetivos, estrategias y aliados de cara a la agenda de género? Por ejemplo, dice si es el aborto un tema central para su unión. Es una pregunta que señala y suma otra. Dice, ¿hay desencuentros entre católicos, católicas, evangélicos, evangélicas? ¿A quiénes busca movilizar cada iglesia? Dice, es decir, hay diferencias entre los grupos, hay diferencias en los grupos a quienes van dirigidos
los contenidos generados por evangélicos y católicos. Y por otro lado, pregunta al final, ¿quiénes podrían tener más presencia con los grupos indígenas? A lo mejor tienes como algunos contrapuntos, algunas ideas que preliminares al respecto, que a lo mejor pudieras compartirnos, Gisela. E igual, a mí me gustaría también un poco saber tu impresión respecto a las diferencias propiamente de lo que puedes ver con esta información que tienes hasta ahora entre la élite conservadora y el grupo de feministas que tienes como también en estudio, si hay algunas resultados preliminares respecto a diferencias, contrastes o similitudes incluso. Y bueno, no sé si Edgar, digo, tenemos muchas preguntas, entonces. Tenemos muchas, si quieres, respóndenos estas y te vamos A ver, lo más organizando las rápido que siguientes. puedo. No, yo creo que no es homogénea la red en el sentido, digo, mostré, por ejemplo, esta diferencia en cuanto a este aspecto estructural de fragmentación, ¿no? Que se notaba claramente que gran parte de los nodos relacionados con evangélicos son más fragmentados y están más densamente relacionados a los católicos, pero lo que tienen es, lo que han construido es una habilidad de articularse más allá de sus diferencias. Yo no soy experta en estudios religiosos, eso es importante decirlo, porque si no, no quiero eh, pararme en un lugar que no es mío, pero desde el campo feminista lo que he estudiado y sí he analizado, por ejemplo, las páginas de Confraterniza, etcétera, por supuesto que hay desencuentros con la Iglesia Católica en ciertos momentos. Si uno analiza, por ejemplo, lo que escribe Arturo Farela, hay claramente un posicionamiento en contra de la Iglesia Católica, que está muchas veces relacionado con contenidos de que hay que ampliar la libertad religiosa, ¿no? Entonces, enseguida para, que para llevar esa agua para el molino. Pero lo que se observa, por lo menos hasta ahora, y por eso estudiamos es cómo funcionaban las redes en el Senado, cómo funcionaron en este proyecto contra el aborto que presentó Añorbe, que es un diputado priista, que es representante, como dije, Capitol Minister, pero fue votado también fue apoyado por senadores de esta élite que provenían de mundos católicos más tradicionales. Entonces, la articulación parece bastante clara. Habrá que explorarla más, habrá que explorarla más justo a niveles locales. Nos faltará explorar a niveles de los legislativos locales, y eso es un mundo, pero justo el mundo al que hay que ir. Nosotros exploramos, sí, bueno, lo de la presencia con grupos indígenas. A mí me llamó particular atención toda la historia y la narrativa de Confraterniza en torno a su presencia en Chiapas. Sé que hay estudios al respecto, iglesias evangélicas en Chiapas. Es importante entender que en esta lid no estamos incluyendo adscripciones a iglesia católica progresista, digamos, eclesiales de base o que tienen, obviamente, han tenido una historia en comunidades indígenas, entonces creo que habría que ir explorando por ahí. Creo pareciera que el enfrentamiento podría venir por ahí. Creo que hay una importante presencia en la frontera norte. Ese es otro dato que pues yo, nueva en este campo, no, no había observado tanto, y aunado a la fuerza que tiene el Frente Nacional por la Familia, me hace cierto sentido. Y la otra élite conservadora era frente a feminismos, ¿no, Isaac? Eh,
lo que vamos encontrando de las investigaciones que estamos haciendo, por un lado, en el campo de las redes feministas en México y en Brasil, y por otro, en este campo, es que hay evidencia para decir que hay ciertos signos de problemas de flexibilidad, podríamos llamarlo, en las redes feministas. Las redes feministas tienen, eso sí, y eso es notorio, por ejemplo, en contraposición con el caso brasilero, un anidamiento, una presencia relacional impresionante a nivel nacional en los tres poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, que lo mencioné, es muy interesante, sería una investigación por sí misma, el tipo de redes construidas en el Poder Judicial, por ejemplo, especialmente en aborto, porque en cierto punto, después de 2007, con las reacciones y las acciones de inconstitucionalidad, hubo un vuelco y un giro hacia todo lo que tiene que ver movilización sociolegal y amparos, porque no se olviden que en los estados todavía prevalecen los códigos penales que defienden distintas causales de aborto, a pesar de que se hayan aprobado estas leyes de derecho a la vida desde la concepción, o sea, coexisten estos marcos normativos. Entonces, lo que se pasó a hacer a nivel local es tratar de promover el amparo para hacer efectivos estos derechos penales, y hay una construcción reticular con el Poder Judicial que, por ejemplo, no se da con tanta fortaleza en un caso como el brasilero, que el caso brasilero se la jugó, por decirlo así, históricamente y por afinidad electiva del proceso brasilero, por el Poder Ejecutivo, que en su momento estuvo ocupado por un partido con el que tenía afinidad histórica. Pero más allá de esta extensión impresión, que es muy potente del caso mexicano, a nivel local no tiene las mismas conexiones. A nivel del legislativo local, el ejecutivo, los que tienen en buena parte de los casos, nosotros estudiamos, por ejemplo, Querétaro y Aguascalientes, en buena parte de estos casos, quienes tienen este acceso son estas otras redes, las redes religiosas, estas otras élites. Y al mismo tiempo tienen una capacidad de movilización bastante impresionante, aunque ha crecido la capacidad de movilización feminista también, las jóvenes, las morras, ¿no? Todos estos. Pero yo creo que la capacidad de movilización a nivel territorial todavía le falta más todavía al feminismo, especialmente en el caso de las redes pro aborto, excepto Oaxaca, que se aprobó allí también, ¿no? El derecho al aborto, en donde hay nuevas organizaciones bien interesantes de las que podríamos hablar, hay dificultades, y en la historia de la construcción de las redes entre organizaciones pro aborto hay historias de dificultades para enraizarse a nivel subnacional, en población interseccional. El tema del aborto con población indígena es complicado, por ejemplo, entre el EZLN y por ejemplo, Gire, hubo conflictos importantes desde el 94 en adelante, digo, que tienen que ver también probablemente con la presencia de eclesiales de base, ¿no? En el tema aborto específicamente, eso hay que checarlo. Hay versiones que claramente dicen esto, pero no es tan, porque también el aborto no es necesario, por ejemplo, no es necesariamente un punto de agenda prioritario quizás para las organizaciones indígenas feministas o indígenas de mujeres, si quieres, para ponerlo más amplio. No necesariamente, por ahí el reconocimiento de las parteras, ¿no? Del saber tradicional médico para acompañar los partos y evitar la mortalidad materna es un punto que pondrían antes que el aborto. Entonces ahí hay una serie de complicaciones que creo que han dificultado la extensión territorial de un movimiento que tiene contenidos ciudadanos, progresistas. Entonces, esa sería mi comparación. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Gisela, por estas respuestas clarificadoras sobre lo que nos presentaste. Te hago ahora dos preguntas, bueno, casi tres, de Leslie Lemos, una colega. Si pudiera, por favor, profundizar en el correlato, que de hecho es algo que mencionaste hace rato, si pudiera profundizar en el correlato entre flexibilidad de las redes religiosas y rigidez de las redes feministas.
La siguiente, si pudiera comentar el camino que tomó para elegir la estrategia de análisis de redes en su trabajo. Y si tendrías recomendaciones teóricas, metodológicas para profundizar en esa perspectiva. Esas son las preguntas de Leslie Lemus. Te comento, te transmito el comentario de nuestra colega del UNAM también, Karina Bárcenas. Felicidades a la doctora Sarenberg por su presentación. Y te paso ahora la pregunta de Mayra Elizabeth Álvarez. En el cambio que presentó al inicio sobre baja de devotos católicos y aumento por el otro lado de evangélicos, ¿qué se pronostica en cambios de ideales conservadores? Okay. Te dejo por ahí esas preguntas. La respuesta corta es no sé. No, pero vamos a intentar pensarle. Bueno, sí, un poquito había mencionado, ya vengo contando, ¿no? Esta parte de la comparación, flexibilidad, rigidez, conservadores, feministas. Mira, pero quisiera puntualizar algunos aspectos. Un punto que creo que sí está bastante presente en la literatura, en el campo de estudios de reacción conservadora y backlash, es el punto discursivo comunicacional. Es impactante la flexibilidad, por decirlo de alguna forma, no solo para articular estos significantes vacíos anidados, como le llama Wilkinson, sino para la flexibilidad entre lo que ya sabemos, ¿no? Entre verdad y mentira. Que creo que, bueno, que a un movimiento como el feminista le va a costar siempre más. Es como si como si pidieras que bueno, me voy a poner freudiana, disculpen la metáfora, pero un neurótico común, vieron que para Freud casi todos somos neuróticos, pero hay psicóticos, ¿no? Hablen lenguaje psicótico, ¿no? O sea, dentro de los volviendo a la investigación específicamente, ¿en qué sentido? En que hay cierta búsqueda por la evidencia y porque esté soportada en, no hay me parece a mí que no hay tanta flexibilidad para pasar de una frontera a la otra y generar conspiraciones, aunque las hay, también. O sea, digámoslo que las hay. Yo creo que, por ejemplo, mucho del conflicto si transfóbico o transexcluyente versus binario, ahí se están jugando algunas conspiraciones, se acusan mutuamente de colaborar con actores conservadores, by the way, ¿no? O sea, a las asociaciones que defienden contenidos queer o que no son abolicionistas de la prostitución, etcétera, ¿no? Como que las acusan de estar aliadas con los conservadores y viceversa. Eso es muy claro en las entrevistas que hemos hecho, ¿no? Entonces, por supuesto que el elemento conspiracionista sería raro que hoy en día no esté, es un signo también de la época, de otras épocas también, pero de esta ni hablar. Pero me parece que, bueno, hay ciertos modos más asentados, más consolidados de cómo armar discurso. Eso por el lado comunicacional. El otro, entonces hay una, si quieres, rigidez por la naturaleza misma de manejo discursivo, comunicacional, que siempre creo que le puede costar más a un movimiento ciudadano basado en evidencia, que respeta ese tipo de configuraciones discursivas. Pero, dicho esto, creo que hay otras digamos, inflexibilidades que no son tan esperables y que son desafortunadas, casi trágicas. Que el movimiento feminista, por ejemplo, pro aborto, tenga dificultades para conectarse con poblaciones y con organizaciones de mujeres y feministas que están en los márgenes como población indígena en México, eso hay que superarlo, ¿no? Y creo que hay organizaciones, por ejemplo, de DECER, que es una organización que estuvo muy activa en Oaxaca y lo está en Chiapas, ha estado formando liderazgos
de mujeres jóvenes provenientes de grupos indígenas, etcétera. No hay muchos recursos, cada vez hay menos, eso también hay que decirlo, y eso también se ha comparado entre unos y otros, entre movimiento y contramovimiento, pero ese es un pendiente que no necesariamente se presenta de la misma forma en otros países. Por ejemplo, en Brasil, lo que es el movimiento de mujeres negras es mucho más fuerte. Y todo lo que es en las propias universidades y en el movimiento, y este es otro, por ejemplo, quiebre dentro del movimiento feminista que hoy está haciendo mucho ruido, que es los cortes entre colectivas, pero también entre organizaciones, por ejemplo, y líderes feministas que están en torno a la lucha por la paridad, entre la defensa de un feminismo muy binario, ¿no? Inclusive a veces con justificaciones biológicas que podríamos decir que se acercan a ciertas justificaciones biológicas del campo conservador, de que hay un sustrato mujer biológico y no hay más que discutir, y enfrentamientos fuertes con todo el campo feminista queer y por defensas de derechos LGBT, está llevando mucha energía, en mi opinión, y bueno, tiene que ver no es tiene que ver con procesos históricos de construcción de los movimientos, por ejemplo, de las colectivas lesbofeministas. Hay una historia también del financiamiento en donde ellas cuentan que nunca han sido escuchadas, nunca han sido consideradas, que primero las mujeres, después todo el financiamiento para superar la enfermedad de HIV, y entonces nunca les llega, nunca son vistas, yo entiendo y comprendo esto, pero sí está llevando mucha energía. Cuando del lado conservador, en un tris, no sé si vieron la imagen del libro de Lajes, unen la bandera LGBT con, le ponen labios pintados al Che Guevara y juntan todo. Ahí no hay problema, lo juntan rápido, lo amalgaman en un significante vacío que es la ideología de género. Entonces, yo creo que es peligroso en este momento, ¿no? O sea, esa inflexibilidad, este tipo de conflictos que tienen su historia, que los entienden, tienen su historia, tienen sus argumentos muy elaborados, yo lo estoy diciendo aquí rápidamente, filosóficos, incluso ontológicos, ok, pero yo creo firmemente que al movimiento feminista en este momento, por ejemplo, decir las luchas LGBT, lo que pasó en el 2018, esta ley que fue derrotada finalmente en el Congreso de la Unión para ampliar los derechos de los grupos LGBT, incluido matrimonio igualitario, que eso no, el movimiento feminista en general no lo puede articular, claro que desde el punto de vista de pensar esto como un campo en donde no estamos nada más en una relación dual, movimiento feminista-Estado, por ejemplo, no. Así como nosotros disputamos el Estado y o somos rechazadas o no por ese Estado, estos grupos conservadores, los que hablé, también los disputan. Entonces no podemos estar en esta relación, digamos, de ombligo dual, ¿no? Y esa es una inflexibilidad, porque no estamos, no, o sea, si decimos esta no es una lucha, lo que tenemos es al Frente Nacional por la Familia creciendo enormemente, y no hay respuesta del otro lado. No es simplemente esta es una lucha de los grupos LGBT, no es una lucha feminista, porque las mujeres no somos queer y no hay una identidad sexofluida abierta, y ellos están queriendo, no están defendiendo la agenda abolicionista. Entonces, entiende, me parece que es un campo más grande y me parece que ahí está faltando, por distintas razones, visión, entender que del otro lado la reacción conservadora antiderechos y antigénero, ampliamente entendida y rápidamente unificada como una amenaza contra las familias, es se articula rápidamente y no estamos teniendo capacidad de respuesta. Y con lo último que cierro en este correlato es con la cuestión de la familia. Nuevamente vuelvo a lo comunicacional, en mi opinión se están robando, por decirlo así, rápidamente, el contenido comunicacional en torno a la familia. No estamos disputando las familias diversas. ¿Cómo puede ser? Con todo lo que el feminismo y los feminismos han trabajado al respecto. Entonces ahí también, no porque estemos con estos conflictos, no,
creo que nos está faltando ahí capacidad de articulación y entonces sí creo, y es uno de los puntos que mencionaba, en distintos niveles de inflexibilidad, de desanidamiento, comparándolo con el campo, si quieren, de conservador. Ya, camino, redes, teoría. Bueno, el camino de redes, lo primero es construir esta base y definir quién entra y quién no. Estos 77, yo se los voy a mandar a Edgar y a Isaac para que nos digan, sí, está muy bien, y están muy bien estos que sacaron. Esa es toda una discusión. Y el camino, me pondría un poco técnica, pero el camino es análisis de redes bimodales, que tiene que ver con este anclaje de utilizar las biografías, no solamente anecdóticamente, sino para encontrar estructuras de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. Y teóricamente, por ejemplo, el trabajo de Janine Wedel, con quienes hemos estado en contacto, es un trabajo etnográfico, antropológico, de seguimiento de historias, de seguimiento de biografías, pero no utiliza este análisis de redes, ¿no? Entonces la idea es complementar estos dos tipos de análisis y teóricamente nosotros estamos fuertemente paradas desde los estudios de elites, desde la sociología política. O sea, desde la sociología política nosotros consideramos que el estudio de lo que intersecta, de lo que se relaciona, de lo que inclusive, y esto es importante, y esto viene más desde otro campo de estudios del Estado, desde los márgenes, de Das Paul, etcétera, inclusive lo que acontece simultáneamente. Esto es bien importante porque estamos como formateados, creo, a veces muy clasificatoriamente muy preocupados, y está bien porque no tenemos que estirar conceptualmente tampoco nuestras herramientas analíticas, pero de todas formas, muchas veces no vemos lo que al mismo tiempo es y no es. Y creo que estamos, y ahí sí compro mucho el análisis de Janine Wedel y también de esta tradición de estudios del Estado desde los márgenes. Estamos teniendo que entender mejor qué es lo que pasa al mismo tiempo y qué ventajas hay de esas dualidades constitutivas simultáneas. O sea, la ley y lo legal y lo ilegal están aconteciendo al mismo momento. No es que tenemos los buenos, o sea, tenemos que teóricamente, lo voy a poner así en esta metáfora, dejar de jugar a los cowboys, ¿no? Y los malos están de un lado y los buenos están del otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos son estados fallidos porque no llegan a las zonas marrones, ¿no? Recordando el clásico texto de O'Donnell. No, lo marrón y lo azul está al mismo tiempo. Donde están los funcionarios también, ¿no? Puede estar la ilegalidad. Y eso nos puede llevar, obviamente, a cuestiones muy, inclusive de política pública muy pragmáticas. Antes de seguir financiando a ciertos actores estatales para poner orden, ¿no? Habría que analizar qué pueden ser al mismo tiempo el orden y el desorden y lo pensaríamos, criticaríamos este tipo de medidas, ¿no? Estoy diciendo que es teórico y tiene también sus implicaciones prácticas, pero básicamente, teóricamente estoy parada desde ahí, desde una sociología política relacional en términos de análisis de redes, en términos de nuevas élites. Ya mencioné muchas veces el nombre de Janine Wedel, y en términos de una antropología, si se quiere, del Estado desde los márgenes. De nuevo, muchas gracias, Gisela, por estas clarificaciones. Ay, me faltó, perdón, lo de Eh, Mayra. sí, Sí. Las exacto. predicciones no son mi fuerte. Tampoco, no sé, Mayra, las predicciones en general, por ejemplo, en Brasil son abrumadoras, que básicamente la feligresía evangélica va a crecer y superar a la feligresía católica. En México parece que vamos más lento, pero
pero también, y eso probablemente lo pueda contestar mejor Edgar, ¿no? Quienes han estudiado religión, muchas veces lo que yo he visto es que hay discusiones inclusive sobre la ambigüedad en las respuestas, en las encuestas, ¿no? Cuando te preguntan si eres católico, ¿no? Porque para unos puede significar ser guadalupano simplemente y para otros, ¿no? Otro tipo de adscripción. Pero bueno, las predicciones a nivel de promedio regional es que va a seguir creciendo la feligresía evangélica. Como no, como el futuro cada vez está más impredecible, más que mencionar estas predicciones de encuestas no puedo decir, porque no sé, ahora tenemos una pandemia, no sé qué podemos tener y cómo puede impactar. Pero bueno, en principio lo que yo conozco es que las predicciones son esas, que hay, lo que veo es un fuerte dinamismo en las organizaciones evangélicas y fuertes procesos de difusión, pero yo no puedo, ahí sí les dejo la respuesta mejor a quienes están estudiando esto hacia futuro, ¿no? En el campo religioso. Eh, veo fuertes dinamismos, veo fuerte capacidad de articulación, veo fuerte flexibilidad, veo que la teología de la prosperidad tiene una fuerza cultural, comunicacional, práctica, biopolítica bastante impactante. Estoy muy seguramente también influida por mi experiencia en Brasil, o sea, yo estuve en estuve en la Academia Brasilera justo en el momento del impeachment eh, y bueno, eso probablemente también está influyendo en mis consideraciones para esta pregunta, ¿no? Eh, nada, eso. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Gisela. Te hago ahora la última ronda de preguntas para ir cerrando esta sesión contigo. Daniel Guajardo, muchas gracias por su ponencia. Me surgieron dos dudas al escucharla. Primero, habló de la importancia del estudio local, pero no detalló si se identificaron especificidades a nivel subnacional. Considera que existen diferencias importantes en la capacidad de acción según la región del país. Y número dos, respecto a la categoría conservador que utiliza para identificar a los actores, ¿existen categorías o identidades a las que se adscriban ellos mismos? De Ana Tepichin te transmito las felicitaciones. Felicitaciones a Gisela por su interesante investigación. Y yo aprovecho quizá indebidamente para hacerte una última pregunta, Gisela. Al inicio de tu presentación, una de las tesis o una parte de la hipótesis, según entendí, es que tomabas esta contribución de la literatura sobre la puerta giratoria y nos dices que en tu caso, de los 77 miembros de esta élite religiosa conservadora, no hay tal puerta giratoria, sino que los roles sacros y seculares se desempeñan al mismo tiempo. Mi pregunta es, ¿cuál sería tu impresión o lectura acerca de no ver a los agentes tomando diferentes roles simultáneos, sino las dimensiones sacras, como le llamas tú, y seculares, siendo las que se traslapan? Por supuesto, prescriptivamente sabemos que debería haber una distinción entre lo sacro y lo secular desde un punto de vista prescriptivo, normativo, incluso legal, pero los datos empíricos, tus datos empíricos nos darían argumentos suficientes para decir que hay dimensiones en donde lo sacro y lo secular son porosos y en realidad no hay distinción.
Esa es la pregunta. Gracias, Gisela. A ver, bueno, con respecto a lo subnacional, ahí todavía tenemos que seguir. O sea, estamos en fases preliminares, lo que llegamos a detectar es, digamos, algunos polos nos apareció como importante a nivel evangélico, frontera norte, lo que mencioné de Chiapas, eh, y algunas zonas urbanas, Ciudad de México, Casa sobre la Roca y Estado de México, pero hay que indagarlo más. Jalisco, interesante, pero digamos, porque es mundo supuestamente más tradicionalmente católico, pero nos resultó interesante encontrar estas otras organizaciones innovadoras, eh, por decirlo de alguna forma, neopentecostales, más esto de psicólogos cristianos, me pareció bien interesante. Aguascalientes, como mencioné, uno de los nodos de intermediación está relacionado con Aguascalientes. Y Veracruz. Ahí sí creo que hay bastantes puentes con los estudios que ha hecho Jairo López, ¿no? También se muestra como que hay bastantes datos de presencia de una élite eh, religiosa, conservadora fuerte, pero te debo un análisis más sistemático, ¿no? Lo que hemos sí estudiado es Querétaro y Aguascalientes en su momento, más como pudiéndonos inclusive ir hasta sus legislaturas, pero en el momento en el que Aguascalientes había podido frenar el proyecto de ley por el derecho a la vida desde la concepción y Querétaro no. Y ahí en realidad lo que habíamos encontrado en ese momento es que había muchos puentes de feministas que tenían trayectorias múltiples, ¿no? Flexibilidad, ¿no? Desde sus trayectorias en el movimiento, en la academia y cargos públicos, y que estaban haciendo de traductoras con legisladores que estaban como, por ejemplo, en el PAN, más en el borde, y los pudieron convencer de no aprobar en ese momento ese proyecto de ley porque criminalizaba a las mujeres, y bueno, finalmente lo pudieron detener. Habría que volver a ir a Aguascalientes con los datos que tenemos y con el lugar de intermediación que nos apareció para ver si es la hipótesis ahí sería que estos puentes se desarmaron y que del lado del feminismo y que se reconstruyeron del lado conservador. En Querétaro nosotros lo que vimos fue justo aproximadamente lo contrario. Los que tenían esos puentes eran los actores conservadores religiosos, iglesia católica, ligados a grupos pro vida, y del lado feminista no había, eran tremendamente débiles, casi inexistentes esos puentes, sobre todo entre trayectorias Estado-movimiento, y se aprobó la ley por el derecho a la vida de la concepción de una manera muy veloz. Esos son los casos que tenemos como más observados en particular. Y bueno, vamos a tener que probablemente seguir por legislaturas. Sobre todo tenemos pues varios casos, ¿no? En donde tenemos este conflicto pro aborto, contra aborto, ¿no? Que creo que sería útil para analizar. Obviamente hay otras variables que tienen que ver los partidos y cómo en su momento PRI, PAN, PRD y ahora Morena, ¿no? Que lo digo por el caso de Oaxaca, ¿no? En donde, pero no fue solamente cómo se estructuraron dentro de Morena las alianzas pro aborto, sino la existencia, hasta donde tenemos la información, de organizaciones de nuevo feministas, ahora sí interseccionales, ahí sí hay descubrimos organizaciones feministas que trabajan con comunidad indígena, que trabajan en zonas rurales y
con fortaleza de movilización que no encontramos en otros estados. Entonces, bueno, no recuerdo si Ana Tepichín dio felicitaciones, pero preguntó algo, porque anoté a Ana, creo que no. Edgar, no sé si te terminé de entender, pero sí, nosotros a lo que apuntamos más que a observar las puertas giratorias es a esta simultaneidad. Y cuando mencioné el caso de Hugo Eric Flores, justo la idea era eso, no hay una cuestión de que él entra y sale a la vez. A la vez él se presenta como académico, por ejemplo, ¿no? Y tiene un movimiento, si quieres, de legitimación desde su posición académica, a la vez él es pastor, a la vez es funcionario, a la vez es legislador. Entonces sí hay evidencia de que esto es potente. Lo que tenemos que terminar de dilucidar, la hipótesis principal en este momento, es que esto es más potente del lado de los líderes evangélicos que del lado de los católicos. Pero lo tenemos que seguir sistematizando. Los casos así paradigmáticos muestran esta flexibilidad. Si tuviéramos un grado de 1 a 100, casi en el polo del 100, en este tipo de líderes más cercanos a iglesias neopentecostales. Hasta ahora pareciera que es el epítome de la flexibilidad, ¿no? Que ahí es donde está, y inclusive desde el mismo tipo, como dije, ¿no? Desde el mismo tipo de iglesias. La iglesia misma de Casa sobre la Roca se presenta como una iglesia no religiosa, ¿no? No científica, sino no religiosa. Y todo su discurso y toda su estética es muy poco cargada, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir viendo esto. Hay incluso, por eso dije neopentecostal, ¿no? Porque incluso hay diferencias con un líder más cercano a iglesias evangélicas más tradicionales y más antiguas, ¿no? Como es Arturo Farela, en donde inclusive discursivamente hay si quieres allí la superposición es menos, si quieres, yo diría, elaborada de alguna forma, porque tú tienes, por ejemplo, párrafos, presentaciones de él, por ejemplo, como gestor, ¿no? Que es componente completamente sacro, ¿no? Gestor, incluso hasta de las contabilidades de la iglesia, gestor de todas las reglas que tienen que ver con laicidad o con libertad religiosa. Hay todo un conocimiento técnico del que él se presenta a esa posición y ofrece, o sea, la confraternización ofrece concretamente ese servicio, y intercalada constantemente por discursos donde se cita literalmente a la Biblia, discursos que en el caso de Hugo Eric Flores son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde lo que es el análisis discursivo. Entonces es una superposición, porque se da al mismo tiempo, pero una superposición donde están más claros los bordes, si quieres. No sé si te estoy contestando a tu pregunta. Entonces tendríamos de alguna forma, en principio exploraríamos como estas tipologías, ¿no? La superposición elaborada en donde los bordes realmente se pierden, ¿no? Una superposición en donde hay bordes que están presentes, como si te sacaras y te pusieras la cachucha, ¿no? La otra, la de que está en el borde, es una cachucha completamente híbrida, ¿no? Cuando te vas moviendo de ese polo de simultaneidad, vas hacia, me pongo la cachucha, me saco la cachucha, o me las pongo las dos, ¿no? Simultáneamente, pero se nota que tengo dos. Y en el otro extremo, los perfiles más tradicionales, ¿no? Entran al Estado, vuelven al mundo de lo privado, pero no utilizan esta simultaneidad. Muchísimas gracias, Gisela, de nuevo por estas clarificaciones. Mi última intervención va a ser transmitirte los saludos y felicitaciones de José de Jesús Hernández. Buenas tardes, muy interesante los planteamientos y conceptos de la doctora. Saludos y gracias.
Y ahora paso la palabra a Isaac. Gisela, pues muchísimas gracias por la presentación, por la claridad en la presentación y por toda la información que nos das y las reflexiones que nos brindaste. No sé si guste cerrar con algo. No, mil gracias a ustedes por atreverse, bueno, a invitar a alguien que investiga esto desde el campo del feminismo, de los estudios de género, desde la sociología política. Y bueno, espero con todo gusto haber aportado algún tipo de reflexión Sin duda, refrescante al menos. sin duda, sin No, duda sin eso duda alguna. sucedió. Pues mil gracias. A Mil gracias y ustedes. estamos en contacto. También muchas gracias a la audiencia que se conectó. Hasta luego. Gracias al público. Estamos en contacto, Gisela. Muchísimas Adiós. gracias. Bye.